Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de escuchar, Padre Yahweh, de tu palabra, que seas tú hablando al oído y al corazón de cada uno de nosotros, que nos enseñes a través de tu palabra y que seas trayendo la instrucción a nuestras vidas y a nuestros corazones a cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua y todos decimos amén. Ya vamos al libro de Deuteronomio capítulo 16. Sí, esta porción habla de una de las cosas que tú y yo podemos mirar. Habla del libro de Shoftim, que son jueces, ¿verdad? No andamos tan perdidos. Está bien la hermana, pero también la seguimos. Pero una de las cosas que nosotros podemos mirar, ¿sabes? Mucho de lo que está de la instrucción del Padre para nuestras vidas, hay ciertas cosas que el Padre demanda de nuestras vidas y de nuestros corazones, de cada uno de nosotros. Una de las cosas que el Padre habló para el pueblo de Israel, y lo pudimos mirar versículos anteriores o capítulos anteriores, había ciertas cosas que Yahweh demandaba. Dice que ames a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón. Dice, y esas son las cosas que Yahweh ha ordenado y que Yahweh te ha mandado. Ahora, cuando tú y yo entendemos que nosotros somos parte del pueblo de Israel, no podemos mirar simplemente como una cita que está aislada y que fue una cita que el Padre le habló para el pueblo de Israel en ese tiempo y en ese entonces, sino que tú y yo podemos entender que la palabra dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra. Ahora, si tú y yo nos identificamos con el pueblo de Israel, podemos entender y saber que muchas de las instrucciones o que las instrucciones que Yahweh dio para el pueblo de Israel fueron dadas para la vida de cada uno de nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, esta palabra no solamente fue dada para el pueblo, sino que fue dada para cada uno de nosotros, de los que estamos hoy en este día. Y aun cuando tú y yo podemos mirarlo, dice la palabra que en los capítulos anteriores, cuando el Padre hablaba, dice, porque no solamente dice, Él habló para ellos, dice, sino que Él habló, no solamente Él habló con tus padres, ni con la descendencia de tus padres, dice, sino para con ustedes y a todos los que están en ese día. Muchas de las citas que tú y yo podemos mirar que habla. O sea, podemos entender que la instrucción que el Padre dio fue para nuestras vidas. Ahora, la instrucción que el Padre da, tú y yo podemos entender que Yahweh es un Elohim amoroso, misericordioso, y que siempre la verdad y la misericordia siempre van tomados de la mano. ¿Cuánto lo entendemos eso? Siempre van tomados, la verdad y la misericordia siempre van de la mano. No podemos obrar solamente en verdad o en justicia, si tú le quieres llamar, vamos a llamarle la justicia, la verdad, la misericordia siempre van tomadas de la mano. No podemos tratar de obrar en justicia sin mostrar primeramente lo que es la misericordia del Padre. Siempre que está, dice la misma palabra en el libro, creo que es el libro de Santiago, dice, porque la misericordia, dice, triunfa sobre el juicio. Siempre estará de la mano del Padre la misericordia. Cada vez que había hecho una instrucción para el pueblo de Israel, o que había una consecuencia para el pueblo de Israel, ¿sabes? No es que el Padre obrara cruelmente, tal vez contra los pueblos o contra la gente o contra las personas, y que hicieron y cometieron algo y que viniera alguna consecuencia sobre ellos sin que primeramente Yahweh no haya dado una instrucción, una advertencia de ello. Cada vez que venían algunas consecuencias sobre el pueblo o calamidades sobre el pueblo o sobre las personas, era porque primeramente ya había habido una advertencia de por medio en el cual el Padre había dado una alarma para el pueblo, para que el pueblo pudiera arreglar, conducir sus vidas en ese jalajá, en ese camino, para que las vidas de esas personas o de ese pueblo pudieran ser agradables delante de los ojos del Padre. Y mucho de lo que tú y yo podemos mirar son instrucciones que el Padre da para el pueblo o para las personas, para que nosotros de la misma manera tú y yo podamos saber cómo conducirnos, cómo vivir vidas que le puedan agradar a Él. Las instrucciones, las enseñanzas fueron dados como una advertencia o como señalamientos para nosotros, para saber cómo caminar y cómo conducirnos en esta vida. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando tú miras las leyes, las normas que un país o que un gobierno tiene, las tienen con un fin y con un propósito, para que a través de ello no pueda haber ningún desorden, pero que a través de esas normas y de esas leyes pueda haber un orden para que la sociedad, para que las personas que viven en aquel lugar, en aquel país, puedan tener la paz y el shalom. Si tú y yo podemos mirar, muchas de las cosas que tú y yo podemos mirar, creo que es en el libro de Isaías, dice la palabra, dice que oremos por nuestros gobernantes, dice, porque en la paz de nuestra ciudad estará también nuestra paz.
¿Qué es lo que significa eso? Que cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo tratamos de vivir, ¿sabes una cosa? Muchas veces decimos, bueno, es que ¿de qué sirve de que yo viva de tal manera si todos los que viven a mi alrededor se conducen de cierta manera y nadie es recto y nadie es justo? Es una de las cosas que tú y yo podemos entender. Tal vez no podemos tratar de cambiar a una nación entera. Tal vez no podemos cambiar tal vez en el lugar donde tú y yo vivimos. Porque muchas veces queremos alcanzar a los que están afuera sin primeramente cambiar nuestro entorno. Cuando Yeshua vino a sus discípulos y les dijo, dice, porque me serán ustedes por testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No dijo, me serán por testigos en los confines de la tierra, en Samaria y en Jerusalén, dice, sino que primero empezó por la comarca más cerca, por la que estaba a las afueras, y luego todo lo que se encontraba hacia nuestro alrededor. Una de las cosas que tú y yo podemos hacer, ¿cómo podemos hacer la diferencia en medio del lugar donde tú y yo vivimos? Tal vez tú no puedes cambiar a tu vecino, pero puedes empezar a cambiar o impactar la vida de tu vecino una vez que nuestras vidas son cambiadas. Porque eso trae testimonio en la vida de otras personas. Para que una vez que nuestra familia ha sido alcanzada y somos ese testimonio, dice la misma palabra. Y Pablo dice en el libro de creo que es Corintios, dice, porque somos cartas abiertas, dice, escritas con tinta del Ruach HaKodesh. Dice, somos cartas escritas y abiertas delante de todos vosotros, escritas con tinta del Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo que significa? ¿O qué es lo que Pablo estaba queriendo decir? Sabes, muchas veces decimos y hablamos y etcétera, pero muchas veces de lo que hablamos y de lo que decimos se mira muy poco en reflejo de lo que es nuestras propias vidas. Podemos decir que somos tal personas o que somos tal tipo de personas, pero lo que se ve y lo que se percibe, lo que otros miran, eso es lo que tú y yo somos. ¿Cuánto lo entendemos? Yo puedo decir yo soy muy amoroso y etcétera, pero si nunca me miras sonriendo y nunca me miras teniendo una muestra de cariño, pues como que hay una incongruencia en lo que estoy diciendo y lo que otros ven y lo que otros perciben. Cuando unos dicen, bueno, es que yo amo a Yahweh con toda mi alma, con todo mi corazón, pero mis hechos y mis acciones van en desacuerdo a lo escrito en esta palabra. O sea, hay una incongruencia en lo que yo digo que es amar al Padre y en los hechos y en las acciones que yo estoy tomando. No sé si me estoy explicando. Porque debe de ir de acuerdo con lo que se ve y con lo que se percibe en nuestras vidas. Sabes, Pastor Adali siempre decía, dice, ¿quieres saber verdaderamente? Y eso me quedó muy grabado. ¿Quieres saber verdaderamente quién tú eres? Tal vez queríamos, ¿quién verdaderamente somos? Sabes, tú y yo somos verdaderamente lo que somos en nuestras casas, donde nadie nos ve, donde nadie nos oye, donde nadie nos escucha, y las palabras que salen de nuestras bocas, eso es lo que verdaderamente somos. Porque sabes, porque eso es nuestro entorno y nuestro hábito, es en el lugar donde nos sentimos tan cómodos, donde hacemos y podemos decir y deshacer, y eso es lo que verdaderamente tú y yo somos. Podemos engañar a muchas personas, pero ya bueno, lo podemos engañar. Hay gentes o hay personas que se cuidan tanto de las apariencias o de tratar de poner una falsa imagen delante de las personas y decir, bueno, es que si yo hago eso, la gente tendrá una perspectiva diferente de quién yo soy. Pero sabes, en realidad quien los estamos engañando somos nosotros mismos. Porque podemos engañar a nuestro prójimo, podemos engañar a nuestro hermano, podemos engañar a tal persona, pero alguien que no podemos engañar es a él. Dice la palabra, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para dar a cada uno según sus obras y según sus acciones. Y las enseñanzas que el Padre estaba dando para este pueblo, ¿sabes? Eran para los gobernantes, para los pueblos de Israel, dice, y estas instrucciones que tú y yo podemos, por eso esta porción comienza con el libro, con el versículo 16, dice, y nombrarás jueces y oficiales. Sabes, cuando tú y yo podemos identificar esta palabra y podemos mirarlo, sabes, eran personas que estaban a cargo de algo, que tenían una responsabilidad, y de la misma manera eso se ve reflejado con lo que tú y yo somos. Como personas que tú y yo somos, tú y yo cargamos autoridad, o tenemos personas bajo nuestra autoridad, y tú quieres decir, bueno, y donde quiera que tú lo veas, simplemente el hecho de que seamos
padres de familia, tenemos una responsabilidad ¿para quién? Para con nuestros hijos. Y somos responsabilidad inmediata, somos a la autoridad inmediata ¿sobre quién? Sobre ellos, para poder dictar y para poder juzgar entre una situación y entre otra situación. Pero el significado es que es una responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuántos sabemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y precisamente las instrucciones que Yahweh dio fueron para las personas que tenían un rango, si tú le quieres llamar, de autoridad, para aquellos que serían jueces, para aquellos que estarían gobernando sobre la vida de otros, que estarían juzgando sobre la vida de otros. ¿Cuánto lo entendemos? Así es que podemos entender que esta palabra, ¿para quién es? Para nuestras vidas. O sea, los jueces no solamente tenían estaban parados, lo que tú y yo podemos ver en la palabra Shoftim. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 18. ¿Estamos ahí? La palabra que tú y yo encontramos ahí para Shoftim, que es la palabra jueces, según la concordancia, para los que quieran apuntar un poquito más, la concordancia Strong 8190H 8199, significa o va directamente relacionado significa juzgar, proviene de la palabra shafat. Shoftim significa jueces, es algo que está en plural, pero la palabra shafat es algo que es, primeramente, que es pronunciar sentencia, que es juzgar en contra o por en contra, vindicar, castigar, gobernar, litigar, causa, contender, defender, juez, que es lo que significa, dice la palabra, y nombrarás ¿qué? Jueces, que significan que juzgarían o tendrían cosas de litigio. Pero vemos que entonces es pronunciar o dar un decreto o una sentencia. Dice, nombrarás para ti jueces, y la palabra oficiales proviene de la palabra shoter, que significa, pero vamos a ver qué dice, proviene de la palabra de reyes, que se usa para escribir o escriba, oficial, superintendente, magistrado, gobernador, oficial o principal. Entonces, una de las cosas que tú y yo podemos entender, que una persona eran no solamente los jueces, pero eran los oficiales. Estaban aquellos que daban una sentencia, aquellos que juzgaban, pero también los oficiales eran aquellos que eran superintendentes, que eran parte del magistrado, que eran aquellos que gobernaban, y aquellos que gobernaban tenían que saber o poder identificar. Si una de las cosas que podemos leer más adelante dice que los reyes que se sentarían en su trono aprenderían, no dice que aprenderían, dice escribirían la ley o la Torah escrita. Dice, y la meditarían, dice, y la tendrían para sí mismos, o sea, tendrían que leerla todos los días. Ahora, si tú le quieres encontrar una similitud a ello, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? Es el temor a Yahweh. Si tú y yo no conocemos la palabra de Yahweh, no podemos ser personas sabias. Recordemos que Yeshua dijo, porque cualquiera que oye mis palabras y las guardas será considerado como una persona que sabia. Ahora, cuando tú y yo tenemos la palabra y conocemos la palabra, eso trae sabiduría a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y dice la palabra que el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. O sea, una vez que conocemos la palabra de Yahweh, puede venir el temor a la vida y al corazón de ¿quién? De cada uno de nosotros. ¿Por qué los jueces o por qué los gobernantes que se sentarían sobre juzgar tenían que conocer la ley, la Torah? Porque eso los haría ser personas sabias para poder juzgar entre un asunto y entre otro asunto, para poder hacer un juicio justo, como dice la palabra, no un juicio justo al parecer de la vida de cada uno de nosotros. Si tú y yo no conocemos la palabra de Yahweh, podemos aparentemente hacer un juicio justo, pero a través de lo que yo conozco o lo que yo percibo que es algo justo a mi propio parecer, pero no al parecer o conforme está escrito en la palabra de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando hablamos de amar, yo puedo tener mi manera de amar, pero la palabra describe de qué manera de qué manera tú y yo podemos amar. Yo puedo decir, bueno, es que yo amo a mi prójimo, pero el amor es relativo. Yo puedo decir que yo amo
si alguien hace lo que tal vez a mí me conviene, etcétera, etcétera. Pero el amor al prójimo va mucho más a qué. Va mucho más allá. ¿Y dónde lo escribe esta palabra? Cuando amas a tu prójimo, no calumnias a tu prójimo, no das falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicias la mujer de tu prójimo, no codicias ninguna cosa de tu prójimo, porque en eso demuestras el amor a quién, a tu prójimo. Cuando amas verdaderamente a tu prójimo, no robas a tu prójimo. Porque esa es la manera correcta en la que tú y yo debemos de amar. Por eso dice la palabra, dice, llamarás a Yahweh con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y de esto depende toda la ley de los profetas. No dice que son los únicos dos, pero dice, de esto depende toda la ley. Porque si tú miras, son 613 mandamientos. De entre ellos, de los 613, algunos están vigentes, otros no. Porque no hay templo, porque no vives en hay un gobierno muy diferente, hay un gobierno teocrático, está un gobierno, etcétera, etcétera. Muchos tipos de gobiernos. No vives en la ciudad de Jerusalén, no hay templo, no hay sacerdocio, aunque tenemos a Yeshua, pero muchas de las normas que eran respecto al sacerdocio cambiaron. Ahora, por eso hay unas que son vigentes, pero otros no. Y tú dices, bueno, ¿y cómo puedo saber que puedo guardar los 613 o los que corresponden a estos mitzvot? Yahshua lo dijo, porque de esto depende toda la ley y los profetas. Porque cuando tú amas a tu prójimo, una de las ordenanzas que está escritas en la Torah o en la palabra, dice que no añadirías medida falsa, que no traspasarías los linderos de tu prójimo. En otras palabras, no te extenderías y dices, bueno, eso es lo que abarca de aquí, de mi lugar. Pues un piececito porque yo lo necesito. Al cabo no creo que haya bronca con mi hermano. Al cabo somos vecinos. Pero ya estás transgrediendo los linderos de tu prójimo. Y según la Torah, ya no estarías amando a quién, a tu prójimo. Porque estás tomando parte de quién, de su propiedad. Que cuando tú haces un daño, tú tienes que restituirlo. Muchas veces cometemos un daño o una infracción y que decimos, es que no importa, pues somos conocidos. Pero según la Torah o la palabra, dice que tendrías que hacer restitución. En otras palabras, si hiciste algo, tienes que restituir el daño que le hiciste a la propiedad de tu prójimo. Y sabes, eso es algo que tú y yo tenemos que implementar. Tal vez no es tan común que tú y yo lo veas o que no lo veamos, pero es algo que tenemos que hacer conciencia en todas las cosas. Una de las cosas, personalmente cuando yo empecé a conocer esto, mi perspectiva te cambió de una manera diferente. Muchas veces aquí es muy conocido que si tú rompes algo, ¿qué pasa? No se preocupe, o generalmente, o la mayoría de las veces, cuando tú quiebras algo, dependiendo también del valor, muchas veces el manejante dice, no se preocupe. Y lo meten como un gasto ¿de dónde? Si tú le quieres de la compañía, lo que tú quieres, etcétera, o de la tienda. Pero yo siempre le digo a Daniel, tú rompes algo, tú lo pagas. Y una vez pasó algo, ¿verdad? Y traía algo y me dice, y llegamos ahí, estaba yo creo como 3 años, y llegamos a la caja y llevaba una base de cerámica. Me dice, señor, dice, es que está quebrada. Le digo, no, yo sé que está quebrada. Y se me queda viendo y le digo, lo que pasa es que el niño la rompió. No se preocupe. Le digo, no, él tiene que aprender que si él rompe algo, él tiene que ser responsable por lo que él hizo. Y tal vez puede ser cosas muy allá que tú las puedas mirar, pero es enseñar a nuestros hijos la responsabilidad, que cada uno de nosotros es responsable por nuestros hechos y por nuestras acciones. ¿Cuántos lo entendemos? Es de enseñar lo que es lo recto delante de él. Porque si no enseñáramos, pues el niño tal vez crecería, tal vez no puede ser el caso siempre, pero muchas veces el niño crecería con una imagen incorrecta, que no importa lo que haga, no hay consecuencias de ello. Y a veces ahí anda en la tienda y le digo, Daniel, no agarres, si no ya sabes. Y lo deja igual, o anda jugando con algo. Le digo, ¿lo vas a comprar? No. Digo, no lo uses, lo puedes romper. Y muchas veces, y a veces no te voy a decir que siempre y que siempre estoy encima de él, pero muchas veces cuando recuerdo, y es estar siempre consciente de poder enseñar y instruir la vida de nuestros hijos. Ahora, ¿por qué hablo esto? Porque precisamente todas estas leyes eran para el pueblo de Israel, para aquellos que ocuparían un lugar de gobernación o que traían un lugar sobre la vida de quién, sobre la vida de las personas. Ahora,
La palabra en el Antiguo Testamento se le conoce como tuyo Tanakh, o lo que tú y yo conocemos como Tanakh, que proviene de lo que son los escritos. Es la Torá, los profetas, que son los Nevi'im, y los Ketuvim, que son los escritos. Por eso el Antiguo Testamento se le conoce como el Tanakh, pero que en realidad viene a ser el pacto antiguo, o el pacto que había sido establecido por el Padre. Ahora, Deuteronomio capítulo 18, del 18 al capítulo 21, podemos mirar que es parte de donde abarca o esta porción. Vemos que nos habla acerca de las leyes de los jueces, cómo gobernar el pueblo de Elohim en Israel, las ciudades de los pueblos, y había ciertas instrucciones cómo debían establecerse, como cierto tipo de gentes dependiendo según el grupo de personas que estarían representando a los jueces, cuántas personas había en cada pueblo para dictar asuntos de restitución financiera o tal vez que podían ser asuntos de una pena de muerte, pero esos tenían que ser ya lo que se encontraba como el Gran Sanedrín, o que se le conocía como el Gran Sanedrín, en aquellos donde había una población más arriba de 120 personas o arriba de 100 gobernantes. Ahora, que podían hacer parte de una muerte capital, o lógicamente que involucraba la vida, lo que era la muerte, pero a la misma vez a través podemos mirar el carácter de quién, de nuestro Elohim, que Elohim es un Elohim de justicia, pero también es un Elohim de misericordia. Nos habla acerca de las leyes que tendría cada rey. Cuando ellos se sentaban sobre juzgar o sobre su trono, tenían que redactar una ley ¿para quién? Para ellos mismos, para que esa misma ley la tuvieran ellos en sus vidas y en sus corazones, y poder conocer entre una cosa y otra cosa, en lo que era un juicio justo y lo que no era un juicio justo. Ahora, vemos que, vamos a brincar un poquito. Sabes, cuando tú y yo podemos mirar, se necesitaban, cuando había una persona, un testigo, o cuando se hablaba acerca de la vida de una persona, requería de 2 testigos. Y eso era muy interesante porque, sabes, estaban lo que eran los jueces que dictaminarían la sentencia sobre la vida de una persona, si era alguna consecuencia de carácter moral o si era algún tipo de restitución, pero si era algún tipo de pecado que merecía la pena capital, que era de vida o de muerte. Cuando había un testigo, la persona que había sido testigo de ello, la persona era no era el juez, no era el policía, no era el magistrado, no eran ellos mismos los que estaban sobre el trono, los que dictaminarían. Pero si la persona era consciente y había mirado la falta sobre alguien, la persona era inmediatamente la persona que tomaba en sí, no quiere decir la justicia sobre su mano, pero esa persona que había mirado era la persona que iba a dar muerte ¿a quién? A otro. ¿De qué manera? Que era una persona que se le había de apedrear, que era castigo. ¿De qué manera le daban muerte a esa persona? Tendrían que apedrearlo. Tú puedes mirarlo. El caso cuando vinieron a Yeshua con la mujer adúltera, conocemos que Yeshua era una persona que conocía y guardaba ¿qué? Torá. Por eso la expresión de Yeshua cuando vinieron y dijeron, maestro, Rabí, mira a esa persona, la encontramos pecando en adulterio. ¿Por qué Yeshua le dijo? O sea, lo que ellos querían era que Yeshua tomara sobre sí la justicia y Yeshua fuera el que apedreara a la mujer. Pero la palabra dice que tenía que ser por boca de 2 o 3 testigos. Ahora, los únicos testigos que habían, pues eran ellos. Pero ¿dónde estaban los demás? Porque esos buscaban de qué manera. Porque si hubieran actuado en un juicio justo, pues hubieran dicho, ¿sabes una cosa, maestro? Pescamos o encontramos a esta mujer adulterando, pero también con este hombre. Pero lo curioso es que nada más trajeron a la mujer. ¿Y el hombre dónde había quedado? Si la habían encontrado en el acto, o como dice, adulterando. No se dice con exactitud, pero se cree que era una persona que tal vez que tenía cierto estatus o un cierto rango de autoridad, que por eso dijeron, bueno, ¿sabes una cosa? La palabra dice, querías juicio justo. Y que no, a la misma palabra dice que el dinero, ciega el entendimiento de ¿quién? De los sabios. Hay muchas teorías que tú y yo podemos encontrar. O tal vez fue una persona que dio dinero y sobornó. Y dice la palabra, que harías juicio justo. O sea, no serías comprado ¿por qué? Por dinero. Mucho de lo que tú y yo vemos, ¿sabes? Vemos tanto caos en el país o en medio de nuestras ciudades por causa de eso.
Porque no se hace, sabe, los juicios que fueron decretados sobre una nación sobre otra, los principios que Yahweh instituyó sobre un pueblo, sobre el pueblo de Israel, aun cuando ellos se dieron en la diáspora y se fueron entre los países, sabes, esos fueron los principios y las normas de las leyes que las mismas ciudades adoptarían como principios de cómo poder gobernar una nación. Que vemos que muchos de los principios, de los valores y fundamentos sobre una nación están basados precisamente en esta palabra, en la manera en que se debe de juzgar, cómo debe saberse su juicio. Pero sabes, dice la palabra, dice que el dinero ciega el entendimiento de quién, de los sabios. Y muchas veces cuando hay un soborno, cuando hay un dinero de por medio, eso ciega y eso ya no permite que haya un juicio justo, sino que se favorece muchas veces al que es culpable y se le da sentencia a quién, al inocente. Cuando la palabra dice que juzgarías con justicia. Y eso no es un juicio justo. El hablar mal de una persona no es un juicio justo, porque debe de ser por boca de 2 o 3 testigos. Por eso Yeshua dijo, quien esté libre de pecado, quien tire la primera piedra, porque la Torá describe que la persona que había sido testigo y que era de una evidencia, que lo había mirado y que nadie te lo contó, esa persona tomaría la justicia sobre sus propias manos y ellos le darían muerte. Tú lo puedes mirar ahí escrito, donde estamos leyendo el capítulo 16 en adelante. Ahora, eso no era cualquier cosa. ¿Y sabes por qué? Porque eso ya te convertiría en una persona homicida. Porque si tú no estabas obrando en justicia, la sangre de esa persona caía ¿sobre quién? Sobre tu propia vida. Dice la palabra, dice, porque cualquiera que no ama a su hermano, ¿es un qué? Es un homicida. Aunque haces juicio justo, debes demostrar ¿qué? Misericordia. Porque dice la palabra, dice que Elohim no ha actuado en contra de nosotros conforme a nuestras acciones y conforme a nuestros pecados. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos éramos merecedores de una vida de muerte? ¿Había un castigo sobre nuestras vidas? Sí. Pero quien obró en justicia y en misericordia, dice, por su gracia, por su gesed, por su misericordia, Él nos salvó. Porque éramos merecedores, no había un castigo de una pena de muerte sobre nuestras vidas. Pero en su misericordia, Él nos salvó. Para que ahora tú y yo viviéramos una novedad de vida, una vida que diferente. Y eso es algo que meritaba, y esas personas deberían... Bueno, si tú le quieres apuntar, 1 Juan capítulo 3, versículo 15, parte de lo que leíamos ahorita o te decía. O sea, desde el principio, una de las cosas que tú y yo podemos entender, hay 2 testigos. Siempre confirmamos o siempre es confirmado el asunto por 2 testigos. Ahora, otra cosa, dice la palabra, vamos a Apocalipsis capítulo 12 y vamos al versículo 10. Dice, cuando cruces, dice el Jordán, no. Está ahí en Deuteronomio, es Apocalipsis, perdón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice, y una gran voz del cielo que dice, ahora ha venido, dice, la salvación, el poder, el reino de nuestro Elohim, dice, la autoridad de nuestro Mesías, dice, porque el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche, ha sido arrojado. Dice, ¿quién es el acusador de los hermanos? Satanás. El que nos acusaba o el que nos acusa en todo tiempo. Recordemos que dice la palabra, 1 Pedro capítulo 5, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, hay un adversario que tú y yo tenemos. Ahora, cuando tú y yo podemos entender que él es el acusador de los hermanos, vamos a otra cita, Romanos capítulo, creo que es Romanos capítulo 3. Vemos que entonces Apocalipsis dice que él es el acusador de los hermanos, el que nos acusa de día y de noche. Y yo hago una pregunta, ¿hemos pecado? Sí. Por lo tanto, hay un acusador, ¿sí o no? El que nos acusa del Padre y día y noche. Según la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Yeshua, dice, a quien Elohim exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, dice, como demostración de su justicia, dice, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, dice, para demostrar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea justo y sea que justifica a quien tiene fe en Él. Dice, ¿de dónde está pues la jactancia? Y se queda excluida, por lo cual la ley, dice, la ley de las obras, dice, sino por la ley de la fe. Dice, por cuanto concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Dice, ¿o es Elohim de los judíos solamente? Dice, no es el Elohim de los gentiles, sino también de los gentiles, dice la palabra. Dice, por cuanto en verdad, dice, Elohim es uno, el cual justificará en virtud de la fe, dice, a los circuncisos, dice, por medio de la fe, a los incircuncisos. Dice, anulamos entonces la ley por medio de la fe. Dice, de ningún modo, al contrario, confirmamos, ¿qué dice la palabra? La fe o la ley. ¿Qué diremos? Dice Pablo, dice, continuemos pecando, dice, para que la gracia del Padre, dice, sobreabunde. Dice, de ninguna manera. Pero ¿qué es una de las cosas que tú y yo podemos entender? Pablo dice que todos pecamos, y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de ¿quién? De Elohim Padre. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿éramos culpables? Sí lo éramos. Porque hay un acusador, y es el acusador que nos acusaba delante del Padre de día y de noche. ¿Qué impide que se promulgue un decreto de muerte si se necesitan 2 testigos? Según la Torá, ¿qué impide para que pueda haber un decreto de muerte? Porque la palabra dice que debe de haber que por medio de 2 testigos. Entonces, si Él es el acusador de los hermanos, y hay uno, ¿sí o no? En el momento en el que tú y yo bien amorosamente venimos y hablamos de nuestro prójimo y empezamos a hablar mal de él, y hay 2 testigos, por lo tanto puede haber un decreto de muerte en contra de la vida de ¿quién? De esa persona. Y la palabra dice que tú y yo tenemos que juzgar con justo juicio. Dice la palabra, dice que no juzguemos. Pero sabes, cuando la palabra habla de no juzgar, no está hablando en un sentido solamente decir, bueno, es que no tengo que juzgar, sino que la manera en que tenemos que juzgar es con un juicio, de conmigo, justo, no por las apariencias o por las cosas que nosotros pensamos que sí son correctas o que no son correctas. Porque hay veces que viene alguien y te dice, ay, es que ya viste a fulano de tal. ¿Y qué es lo primero que pasa? Tal vez aquí no. ¿Cuántos kadosh hay aquí? Amén, gracias Padre, traigan satisfacción, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que generalmente pasa? Cuando alguien viene y te trae un chisme de alguien, sí, a ver, no, espérame, y ya te sientas y dices, a ver, ¿y por qué? Ay, ¿estás seguro? ¿Y cómo hizo? ¿Y por qué? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y a qué hora? Y empezamos a indagar y a preguntar, y eso nos convierte en un testigo falso. Porque tú y yo no sabemos las consecuencias, ni el por qué, ni las acciones, si solamente es un chisme o si es una verdad que se hizo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? ¿Sabes una cosa? Si no estás seguro, no me cuentes nada. Porque eso es precisamente lo que trataron de hacer con Yeshua. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Dijo, pues si ustedes están seguros de ello, pues apedréenla. Pero el juicio estaría cayendo sobre sus propias manos. Porque la Torah dice que la persona que viera obrando en un delito que ameritara muerte, y el adulterio acreditaba, o se me fue la palabra, dice, ameritaba muerte. Por lo tanto, que lo que deberían de haber hecho ellos era matarla y apedrearla. Pero vinieron delante de Yeshua. Bueno, pues tú sabes una cosa. Yeshua dijo, bueno, pues quien esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Todos pecamos. Por lo tanto, uno a uno se fue yendo y tiraron las piedras y la fueron dejando. Y dice, mujer, no hay nadie en quien te culpe ni quien te condene. Anda, ve y no peques más. Porque siempre debemos de actuar, hermanos, en justicia. Muchas veces viene alguien y actuamos y nos convertimos en falsos testigos y nos convertimos en falsas personas para que venga el juicio. ¿Qué es lo que sucedió sobre la vida de Moisés?
Cuando Yahweh le dijo a Moisés, ¿sabes una cosa? Moisés, ve y golpea la peña 2 veces. La primera vez está bien. La segunda vez le dijo, ya no es ella. La primera vez dijo, golpea la peña y brotar agua. Y fue y hizo como Yahweh le había ordenado. Y la segunda vez le dijo, anda, ve, golpea la peña y glorifícame delante de quién? Delante del pueblo. Pero en su enojo Moisés, ¿qué hizo? Golpeó la roca, ¿qué? 2 veces. Y en el momento en el que Moisés desobedeció, ya había un testigo. ¿Quién? Hasatán. En ese momento ya había un testigo. Y en el momento que el pueblo vino delante de Yahweh y se empezó a quejar delante de Moisés, ya hubo 2. Por lo tanto, había un castigo que ameritaba algo que ameritaba un castigo. ¿Qué fue lo que sucedió con la vida de Moisés? ¿Qué le dijo Yahweh? ¿Sabes una cosa, Moisés? Por cuanto no me glorificaste, tú no entrarás en aquel lugar. Porque había cometido una falta. Y cuando el pueblo se unió y se quejó, ya hubo 2 testigos. Aunque entendemos que Satanás, si tú le quieres llamar, pensaba que había terminado, pero recordemos quién tiene el poder sobre la muerte segunda. ¿Quién es? Es Yeshua. Morimos y resucitamos. ¿Qué es lo que sucedió con la vida de Moisés? No se habla acerca de la vida de Moisés, pero cuando vieron la transfiguración en aquel lugar, dijeron, maestro, dice, miramos, dice, ¿quieres que hagamos una enramada para Elías, para Moisés y para ti? Señas de que Moisés había sido destinado ¿para quién? Para la segunda resurrección. Ahora, una de las cosas que tú y yo miramos, hay un castigo que se cumple o hay algo que hay una pena sobre la vida de esa persona. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, perdón. Esto estaba hablando el padre de 16, 18, vamos a leer desde aquí. Dice, nombrarás para ti jueces oficiales, dice, en todas las ciudades que Yahweh tu Elohim te da, dice, según tus tribus, dice, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Esto no solamente le estaba dando, no era para el pueblo que se encontraba en el desierto, sino estas leyes que Yahweh le estaba dando al pueblo de Israel, era para cuando ellos entraran, tomaran posesión de la tierra que Yahweh Elohim les estaba dando, que era la tierra de Israel. Dice, donde ellos tomarían posesión, el pueblo de Israel, primeramente, donde ellos fueran y tomaran esa posesión, esas eran las leyes que Yahweh les estaba entregando. ¿A quién? Al pueblo. Dice, y nombrarás jueces oficiales, que miramos que significa Shoftim y Shoter, que eran aquellos que conocían la ley, que con la Torah, si tú le quieres llamar, y aquellos harían justo juicio delante de quién, delante de las personas. Vamos a brincar un poquito, vamos a Mateo capítulo 7 y vamos a guardar lugar ahí un poquitito. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer, que la persona que conocía la ley o la Torah, di conmigo, era una persona que debía de conocer la ley o la Torah, para que al base de conocer la Torah pudiera ser, de conmigo, un justo juicio. No en sus apariencias, no en lo que él tenía en base como una justicia verdadera, porque si vemos, cada quien tiene su propia justicia. ¿Cuántos entendemos eso? Hay veces que decimos, no, es que Yahweh va a hacer justicia. Y somos los primeros que estamos levantando la mano para castigar y para llevar el castigo sobre otros. ¿Sí o no? De Yahweh es la justicia, pero somos nosotros que obramos en nuestra propia justicia. Y estas normas y estos mandamientos Yahweh los estaba dando ¿para quién? Para ellos, para que no tomaran la justicia sobre sí mismos, sino que supieran cómo gobernar con justo juicio. Y la palabra dice que harían justo juicio. Ahora, Mateo capítulo 7, dice la palabra, dice, no, que no juzguemos. Fíjate, Mateo capítulo 7, versículo 1, dice, no juzgues, ¿para qué? Para que no seas juzgado. Ahora uno dice, bueno, en el Antiguo Testamento dice que deberíamos de juzgar, pero ahora Yeshua dice que no juzguemos. Y sabes, muchas veces pensamos que el juzgar, una cosa es juzgar lo que es incorrecto delante de los ojos, y otra cosa es juzgar lo que es lo verdadero. Cuando tú estás hablando de algo que se cometió y no es una calumnia ni es un chisme, no estás juzgando, estás juzgando con un justo juicio. El problema es cuando empezamos a juzgar de una manera incorrecta lo que pensamos que es correcto o incorrecto delante de nuestros ojos. Son cosas muy diferentes y muy aparte. Ahora, no juzgues, dice la palabra,
para que no seamos juzgados, porque se convierten, en el momento en el que juzgamos, di conmigo, nos convertimos ¿en qué? En jueces. Y el juez, dice la palabra, según la Torah, dice que debe de juzgar con justo juicio. Ahora, Juan capítulo 7, versículo 24. ¿Qué dice Juan capítulo 7, versículo 24? Dice, no juzgues por la apariencia, sino juzgar con justo juicio. ¿Qué significa no juzgues por las apariencias? No juzgues por lo que ves, por lo que te dijeron, por lo que oíste, por lo que percibiste, etcétera, por el motivo. Porque muchas veces juzgamos según las apariencias. Y te voy a dar un ejemplo. Puedes mirar a una persona desarreglada y las apariencias se engañan. Tú dices, y luego si me roba. Y si esto, no estoy diciendo que no, muchas veces sí sucede, pero ya estamos levantando un juicio a nuestras expectativas por lo que estamos viendo, porque las apariencias se engañan. Dice, no juzgues por la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Ahora, si la palabra dice que no juzguemos por la apariencia, sino por un justo juicio, o sea, no saquemos conclusiones sin antes investigar y tener testigos, porque según la palabra, según la Torah, en el libro de Deuteronomio dice que debe de ser por boca de 2 o 3 testigos, no en base a nuestras apariencias o nuestras opiniones personales que tú y yo tenemos. ¿Qué dice Proverbios? Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 18. Creo que me brinqué un poquito aquí. Dice Proverbios 18, a ver, un segundo. 3. Fíjate lo que dice, bueno, no era tal vez es el que tenía, pero yo creo que lo escribí. Dice, no es bueno mostrar preferencia por el impío, dice, para ignorar al justo en el juicio. Pero fíjate, a Lucas capítulo 3, vamos a otra cita, Lucas 7, versículo 36. Fíjate, mira lo que dice, uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa, y aquí que había una ciudad, una mujer que era pecadora. Dice, cuando se enteró, dice que Yeshua se había sentado a la mesa en la casa del fariseo, dice, trajo un frasco de alabastro, dice, con perfume, dice, y poniéndose detrás de él, dice, a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies, dice, con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, y se besaba sus pies y los ungía con el perfume. Dice, pero al ver esto el fariseo que había invitado, dijo para sí, dice, si este fuera un profeta, dice, sabrían qué clase de mujer es. Dice, es la que está tocándolo, o la que le está tocando, dice que es una pecadora. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Un juicio. ¿En base a qué? A las apariencias. Dice, y respondiendo Yeshua le dijo a Simón, dice, tengo algo que decirte. Dice, y él le dijo, dime maestro, ya es la reverencia de por medio, ¿verdad? Dice, cierto prestamista tenía 2 deudores, uno debía 500 denarios, dice, y al otro 50. Dice, y otro teniendo, dice, ellos con qué pagar, dice, perdonó la deuda generosamente a los 2. Dice, ¿cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien perdono más. Y Yeshua le dijo, dice, ¿has juzgado correctamente? Y volviéndose a la mujer le dijo Simón, dice, ¿ves esta mujer? Dice, yo entré a tu casa y si no me diste agua para mis pies. Dice, pero ella ha regado mis pies, dice, con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Dice, no me diste beso. Dice, pero ella desde que entró no ha cesado de besar mis pies. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite. Dice, pero ella los ungió con su perfume. Dice, por lo cual te digo, dice, que sus pecados, dice, que son muchos, han sido perdonados. Dice, porque al que mucho ama, dice, pero a quien poco se le perdona, dice, poco ama. Muchas veces sacamos juicios en nuestras bases y en nuestras apariencias. Pero lo que Yeshua estaba viendo era una mujer que arrepentida. Pero delante de los demás era una mujer pecadora. Y Yeshua le dijo, hijo, tengo algo que decirte. En otras palabras, dice, a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y al quien poco se le ha perdonado, poco ama.
Ahora mi pregunta, ¿a cuántos de nosotros qué tanto se nos ha perdonado? Porque el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y sabes, eso no es para juzgar, pero cuando sabemos que Yeshua vino y tomó el lugar sobre nuestras vidas, entendemos verdaderamente el amor del Padre, o ese verdadero amor sobre quién, sobre nuestras vidas. Cuando tú y yo reconocemos de dónde Él nos sacó, de dónde nos tomó, de dónde nos rescató, sabes, yo no soy mejor que alguien más. Yo no soy mejor que la persona que se encuentra allá afuera pidiendo dinero y que tal vez no tiene un techo, una casa, y que tal vez lo podemos mirar todo desarreglado, porque al final de cuentas nuestra vida era igual a la de ellos. Tal vez dicen, ¿en qué manera? Si yo sí tenía un techo, yo sí tenía una casa, pero ¿sabes en qué manera? Éramos igual de miserables, ciegos y desnudos, que no teníamos nada. Porque teníamos la misma condición. Lo que Pablo dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Elohim, y en esas circunstancias nadie es menos y nadie es mayor que nadie, sino que todos estábamos en la misma condición. Puedo tener cosas a mi alrededor, puedo tomar posesiones, pero mi condición no me hace diferente a los demás, porque dice la palabra, dice que todos hemos pecado y por lo tanto todos estábamos destituidos de la gloria de ¿quién? De Elohim Padre. ¿Y quién vino y nos perdonó y tomó ese lugar sobre nosotros? Yeshua. Y sabes, por el tiempo no voy a alcanzar a concluir todo lo que había apuntado, pero si tú sigues leyendo hasta el capítulo 19, cuando había las ciudades de refugio y todos esos lugares, solamente la persona, dice, cuando había esas ciudades de refugio, cuando una persona merecía, por algún motivo que la persona había matado a otro, y dice la palabra, dice, ya sé porque con el hacha, dice, salió volando y lo mató. Dice, en otras palabras, no había un castigo sobre quién, sobre la vida de esa persona. Era por causa de la sangre de quién, de un inocente. Porque si no lo había aborrecido, sino que había sido por algo accidental, ¿qué es lo que sucedía? Quedaba sin castigo la vida de esa persona, o era redimido, si tú le quieres llamar, porque dice la palabra que era ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si lo había matado, ¿qué es lo que ameritaba? Muerte. Por lo tanto, si había sido por alguna consecuencia que no lo haya aborrecido a su hermano, estaba en esas ciudades de refugio para que no hubiera venido un juicio sobre quién, sobre ese, para que no se levantara alguien más y tratara de quitarle quién, la vida. Ahora, si tú lo miras de una perspectiva diferente, ¿a quién tú y yo matamos? A un inocente, a Yeshua. Y solamente por la vida de un inocente, por ella había remisión de muerte sobre la vida de esa persona. ¿Qué es lo que vino a hacer la sangre de Yeshua? La sangre de ese inocente, redimirnos de la muerte que era inminente sobre quién, sobre nuestras propias vidas. Dice la palabra que el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Cuando estaba el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hacía el sacerdote cuando venían y traían ese animal de sacrificio? El inocente, ¿quién era? Era el cordero. Mas la persona que era culpable, dice la palabra, dice el libro, dice que él fue herido por nuestras rebeliones y él fue azotado porque por nuestras iniquidades, o sea, sin saberlo, sin entender que toda nuestra rebelión vino y cayó sobre quién, sobre él. Y lo matamos, lo herimos, pero solamente por la sangre de un inocente, esa persona quedaba libre de pecado. Y quien vino y quedamos libres de pecado, ¿quién fue? Fuimos nosotros. ¿Qué es lo que sucedía? Porque dice, maldito toda persona, dice que no continuara guardando las palabras escritas en este libro de la ley. Había un decreto de muerte, porque cada uno vivió la vida conforme quiso. Ahora, en el momento en el que venía el sacerdote y la persona que era pecadora ponía la muerte o sus manos sobre el cordero, automáticamente los pecados iban directamente ¿quién? Sobre el animal inocente. ¿Qué pecado había cometido el cordero? Ninguno.
Pero solamente por la sangre del Cordero inocente venía una libertad sobre quién, sobre la persona pecadora. Y sabes, eso fue lo mismo que sucedió con quién, con la vida de Yeshua. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Porque nuestros pecados fueron pasados sobre quién, sobre él. Dice la palabra, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ahora, por medio de esa sangre redentora, Él trajo libertad sobre nuestras vidas. ¿Y cuánto damos gracias al Padre? Y dice la palabra, dice que el que mucho ama, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y si yo amo, significa que amo a quién, a mi prójimo, porque no voy a juzgar a mi prójimo. Y porque no voy a juzgar a mi prójimo, no me voy a convertir en un falso testigo en contra de mi prójimo. ¿Cuántos entendemos eso? No lo hacemos porque decimos, ay, es que me van a tachar de religioso. Porque nunca, a veces cuando viene alguien en contra de nuestras vidas y dice, ay, es que viste lo que hizo fulano de tal, por no querer decirle no me digas nada o estás mal, pues nos quedamos ahí oyendo todo lo que él está diciendo. Pero ya nos volvemos partícipes también del asunto. ¿Y qué es lo correcto? ¿Qué dice la palabra? Yo he aprendido, ¿te consta? Yo siempre he dicho, a veces que dicen, no, pastor, es que no le quise decir. Yo a veces digo de una vez digo, hermano, dice, no me voy con el primer comentario que la gente me dice. Y no porque no le crea. También déjame decirlo, si me vienes y me dices algo, no te estoy diciendo, ay, no te voy a creer. No, yo voy a tomar lo que dijiste, pero tiene que haber un testigo, tiene que haber una base, en base a lo que me estás diciendo. Y en base a ello, pues vamos a hacer un juicio. Pero si no es así, pues tampoco no hablemos mal en contra de quién, de alguien más. Cuando alguien viene y dice, es que fulano de tal, bueno, ¿y tienes pruebas? No, pues es que dicen, pues es que. Pues no sirve de nada. Nos estamos convirtiendo en testigos falsos. Y recuerda que hay un acusador. ¿Quién es el acusador de quién? De los hermanos. Y la palabra dice que amaríamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, porque es en justicia y en misericordia. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Padre Yahweh, por hablar, por traer la instrucción al corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, conocer tu palabra, ser hacedores, Padre Yahweh, de tu palabra. Tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Ayúdanos a poder entender que sin conocer tu palabra no podemos ser sabios. Seremos sabios, Padre Yahweh, en nuestra propia opinión, en nuestro propio concepto, pero no por la sabiduría que proviene de ti. Tu palabra dice que al guardar estas palabras y estas instrucciones, esto sería nuestra sabiduría delante de los demás pueblos, delante de las demás naciones. Que al conocerlas y al saberlas, eso nos haría un pueblo, Padre Yahweh, temeroso de ti. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, las consecuencias que hay al no guardar tu palabra. Pero ayúdanos a poder abrir nuestros ojos y mirar las riquezas y las maravillas que hay cuando nosotros las guardamos. Ayúdanos a ser sabios, a no juzgar a la ligera, pero a juzgar con justo juicio. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que todos nosotros también éramos pecadores, pero por tu gracia, por tu justicia, por tu misericordia, Padre Yahweh, tú nos salvaste y tú nos redimiste. Padre, gracias te damos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y levantamos, Padre Yahweh, nuestras manos delante de ti. Padre Yahweh, te pedimos por aquellos, Padre Yahweh, que se encuentran con alguna enfermedad, Padre Yahweh, sobre sus vidas. Levantamos y extendemos, Padre Yahweh, nuestras vidas delante de ellos. Padre Yahweh, sobre aquellos que su fe ha flaqueado, que se han debilitado, Padre Yahweh, levantamos y sostenemos, Padre Yahweh, levantamos y sostenemos las manos de ellos, Padre Yahweh. Tu palabra dice que enderecemos las rodillas de aquellos que se han doblado, Padre Yahweh. En el nombre de Yeshua, Padre Yahweh, nos ponemos en la brecha por la vida de nuestros hermanos que han caído en enfermedad. Tu
palabra dice, Padre Yahweh, que es por tu gracia, por tu misericordia, que el castigo de nuestra paz, Padre Yahweh, cayó sobre ti, y es por tus llagas, Padre Yahweh, que nosotros hemos sido nosotros curados. Y en el nombre de Yeshua, Padre Yahweh, te damos gracias y reconocemos que eres tú quien sana, que eres tú quien restaura, Padre Yahweh, la salud de aquel que está enfermo, que en el nombre de Yeshua seas tú teniendo misericordia de aquellos que se han enfermado, Padre Yahweh, en esta hora, por aquellos que se han debilitado, Padre Yahweh, fortaléceles, Padre Yahweh, sánales, restaura, Padre Yahweh, su salud, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua. Y aquellos, Padre Yahweh, que se han apartado, que se han alejado delante de ti, tu palabra dice que siempre sería esa voz a nuestras espaldas, que nos mostraría y que nos diría, este es el camino, camina en él. Que en el nombre de Yeshua, la voz, Padre Yahweh, tuya pueda ser escuchada a la vida y al corazón de cada uno de ellos. Que hables tú al corazón, a las espaldas de cada uno de ellos. Que les hagas volver en Teshuvah, Padre Yahweh, en retorno delante de ti, de tus palabras. Padre Yahweh, guárdales en el hueco de tu mano, restáurales, Padre Yahweh, en esta hora, en el nombre de Yeshua. Y ponemos delante de ti, Padre Yahweh, cada niño, Padre Yahweh, que ha iniciado, Padre Yahweh, su curso en clases, Padre Yahweh. Vemos la hora, Padre Yahweh, tan difícil que se ha levantado en medio de este mundo, y en el nombre de Yeshua los cubrimos, Padre Yahweh, la vida de cada uno de ellos con tu sangre preciosa, Padre Yahweh, que tu manto de protección esté alrededor de cada uno niño, que en el nombre de Yeshua seas tú guardando la vida y la mente y el corazón de cada uno de ellos, Padre Yahweh, en esta hora, y los ponemos y los consagramos para tu reino, para tu obra, Padre Yahweh, la vida de cada niño, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua declaramos que cada niño es apartado para ti y no para este mundo, Padre Yahweh, que aunque se quiera levantar, Padre Yahweh, el sistema en medio de este mundo, Padre Yahweh, los ponemos, Padre Yahweh, en tus manos. Levanta hombres sabios, Padre Yahweh, hombres y padres temerosos delante de ti, que puedan llevar la enseñanza, la instrucción a cada niño, a cada familia, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos, porque eres tú quien levanta hombres y mujeres temerosos delante de ti, temerosos de tu palabra, para llevar la instrucción y la enseñanza a la vida y al corazón de cada niño, Padre Yahweh. Que aunque el mundo tenga sus conceptos y tenga sus leyes, que las leyes, Padre Yahweh, tuyas, que los principios tuyos vengan a ser los pilares de la fe sobre cada niño, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Y que en este inicio de clases que han tenido, Padre Yahweh, que seas tú guardándoles en el hueco de tu mano, que puedan ser testimonio, Padre Yahweh, para otros, y que a través de la vida de cada niño la luz, el resplandor y la esperanza pueda alcanzar a la vida de otros niños, Padre Yahweh. En el nombre de Yeshua, úsalos, Padre Yahweh, en medio de esta hora, y que puedan ser luz, Padre Yahweh, en medio de las tinieblas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. ¿Cuántos temerosos de Él? Amén. Donde estamos, Padre Yahweh, andamos y levantamos, Padre Yahweh, nuestras manos delante de ti en señal de rendición, pidiéndote, Padre Yahweh, que tú nos bendigas en esta hora. Yabarejeja Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Beyesem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.